manifestaciones del edil Romano acerca del tema de tasas y de tasas que sí, tasas que no, conformación de la tasa, los valores, la falta de herramientas de estudio de las mismas y demás, ¿no? Así que, bien, lo escuchamos, bueno, profesor. Nosotros hablamos... ¿A usted se le puede decir profesor, en serio? Me jubilé de profesor. Bueno, pero usted fue profesor. Sí, ex profesor. Por eso. Profesor mandato cumplido. Mandato cumplido, sí. Hablamos acá en la radio en programas anteriores sobre el tema de las tasas municipales y lo que yo manifesté, que era completamente... Lo que manifesté realmente fue lo siguiente, que en la reunión en que se aprobó la ordenanza fiscal y la impositiva en forma preparatoria, no se había hecho ningún tipo de mención a los costos de los servicios para establecer las tasas. Y bueno, que me parecía eso bastante grave porque en una discusión de esta naturaleza lo que uno tiene que saber al cobrar una tasa y respetar lo que conceptualmente significa una tasa, lo primero que uno tiene que saber son los costos del servicio para establecer el monto de las tasas. ¿Por qué digo respetar conceptualmente una tasa? Porque el concepto de tasa es la retribución de un servicio efectivamente prestado y que debe guardar una relación acorde con el servicio que se presta. Cuando se habla de relación acorde se habla de cuestión económica, es decir, que sea una prestación cualquiera que sea y que se le cobre al usuario, al contribuyente en este caso, un valor razonable que esté ligado con el valor del servicio que se está prestando para que el municipio, si bien no va a ganar dinero, pero que tampoco lo pierda. Distinto a un impuesto que se establece con otros parámetros. Con otros parámetros. Esto es tasas municipales, servicios públicos que presta el municipio, por los cuales debe cobrar para recuperar los fondos y poder llevar adelante su prestación. Digo, me parecía básico que en una reunión de esa naturaleza se hablara de estos temas. Y no solamente no se habló, ni siquiera tangencialmente fueron rozados estos temas, ¿no? El tema de los costos. Y yo dije que los concejales tenían la obligación de hacer estos análisis antes de tomar una decisión que por lo general se hace al voleo. Evidentemente, el concejal de Unidad Ciudadana, Romano, tomó el tema porque lo estuvo escuchando, incluso mandó un mensaje acá a la radio cuando estábamos terminando, que estuvimos hablando del tomógrafo. Sí. Y posiblemente no le gustó lo que yo dije con respecto a los profesionales como él y Luis González, que iban a pagar como contribución al tomógrafo lo mismo que un jubilado, cuando los profesionales deberían estar en una categoría contributiva mucho más alta como a la que pusieron a los productores agropecuarios, ¿no? Así que evidentemente esto no le gustó y después en un programa de radio la semana pasada, en un programa de otra radio, dijo que por ahí había algunas mentes iluminadas que decían que había que estudiar los costos, pero que en realidad lo que ellos tenían que evaluar era la situación de los ciudadanos, de los más desprotegidos. Y yo digo, ¿cuánto es cierto hay que sí que hay que evaluar la situación de los ciudadanos y sobre todo de los más vulnerables? Eso es completamente cierto, pero de ahí a que no haya que estudiar las tasas y cobrarle a cualquiera lo que se le ocurra, hay un camino bastante largo. Entonces, me aboqué, porque ya lo había hecho hace un tiempo, o sea que actualicé valores, digamos, a un análisis de una tasa que es bastante fácil de calcular, que es la tasa del alumbrado público, que precisamente fue una de las que habló Romano, con que se habían disparado un 100% más, etcétera, etcétera. Digo que es fácil de estudiar porque es un servicio que está tercerizado, o sea que no nos tenemos que meter en los detalles del costo de la prestación, porque eso lo hace la cooperativa eléctrica y cobra un determinado monto por el servicio que presta. O sea que no nos tenemos que meter adentro de la estructura del costo de la cooperativa, porque nos guste o no, el único prestador del servicio va a ser la cooperativa eléctrica. Exacto. Porque es monopólica. O sea que es bastante fácil de calcular y decir, bueno, cuánto vamos a tener que pagarle a la cooperativa en función del alumbrado público y a partir de ahí decir, bueno, cuánto tendrán que aportar cada uno de los vecinos para... En función de su frente, digamos. Exactamente.
Hay algo también importante en esta tasa, que tiene una altísima cobrabilidad, porque la tasa del alumbrado se cobra junto con la factura de la electricidad, y si no se paga la electricidad se corta, entonces es muy poca la gente que en definitiva no paga el alumbrado público, porque se quedaría sin energía en su domicilio. O sea, puede ocurrir, pero la cobrabilidad yo calculo que debe superar ampliamente el 90%. Sí, sí, debe estar en el 98% mínimo. Bueno, no lo sé, mínimo. pero Sí, muy seguro. alta. O sea que encima es una tasa de una altísima cobrabilidad. Porque si hay alguno colgado, ese no paga. Claro. Y de los que no están colgados, se quedan sin luz. No, por eso digo, Es a ver, sencillo. que Planteo sencillo. es bastante transparente ese tema. Entonces, bueno, hice un cálculo y vamos a hablar de eso, y de los números, y de la postura de los concejales con respecto a los números que vamos a hablar. Esto es bastante simple, yo lo voy a explicar un poco lentamente para que se comprenda, porque si no se nos mezclan una enorme cantidad de números. Enorme. 20 números, no es tampoco una cantidad. A ver, todo el alumbrado público de Pringle está servido por lámparas de distintas clases. Hay varias clases, incluso últimamente hay muchas lámparas LED, que tienen muy bajo consumo. Muy bajo consumo. Sí. Pero bueno, no las voy a considerar porque las desconozco eso. Sí, el porcentaje debe ser muy chico todavía. Es muy chico todavía al para total modificar. instalado, ¿no? En general, esas lámparas van desde los 160 a los 250 watts. Que eso nos está dando la potencia de las lámparas, que tienen una capacidad lumínica, que es la capacidad de iluminar, que se mide en lúmenes o lux, que va variando con el tiempo porque las lámparas sufren desgaste. Sí, van perdiendo. O sea que, bueno. Pero vamos a considerar el consumo de cada lámpara. Una lámpara de 250 watts consume 0,25 kilowatts, ¿sí?, por hora. Una lámpara de 250 watts, una lámpara importante, consume 0,25 kilowatts por hora. Y yo he considerado para este cálculo que en promedio a lo largo de todo el año, en invierno más horas, en verano menos horas, esas lámparas están encendidas 12 horas por día. ¿Sí? Correcto. Si consumen 0,25 kilowatts por 12 horas, cada lámpara de esa va a consumir 3 kilowatts por día. ¿Vamos? Bien. Bastante simple hasta ahora. Sí, hasta ahí va perfecto. Consideramos que el mes tiene 30 días, 3 kilowatts por 30 días son 90 kilowatts por mes. Y si a eso le sumamos un 20% que dicen los prestadores del servicio que tienen de pérdidas en el suministro de energía en general, se lo sumamos a estos 90 kilowatts, vamos a saber que una lámpara de 250 watts consume 108 kilowatts por mes. ¿Estamos? Bien. Bien, ahora vamos a la iluminación en la calle. Hay zonas como el centro, que tiene una enorme cantidad de luminarias, o la Rambla de Salida, u otros lugares, pero básicamente el centro y esos espacios. Pero el grueso de la población tiene entre 2 y 3 luminarias por cuadra. ¿Qué significa 2 luminarias por cuadra? Por ejemplo, una cuadra donde hay un foco en la esquina y otro foco en la otra esquina. ¿Cuándo son 3 luminarias? Cuando hay uno en cada esquina y uno a mitad de cuadra, que es lo más común en toda la zona, digamos, pavimentada. Esa es más o menos el común, son las 3 luminarias por cuadra. ¿Cuántas lámparas están afectadas a esa iluminación? A ver, en una cuadra donde hay 3 luminarias, la del centro consume y abastece únicamente a los vecinos de esa cuadra, ¿sí? Las que están en la esquina abastecen a los vecinos de esa cuadra y a las otras 3 cuadras que confluyen en esa esquina. Por lo tanto, el consumo debiera ser atribuido en una cuarta parte a los vecinos de esta cuadra que estamos estudiando, ¿no es cierto? O sea, tendría una luminaria completa y en la esquina 0,25 en una y 0,25 en otra. O sea que para los 100 metros, 1,5 lámparas. 1,5. ¿Sí? Si multiplicamos esto por lo que consume una lámpara, por los 108 kilowatts, nos va a dar 162 kilowatts por cuadra de 3 luminarias. En una cuadra, lo más común es que haya como mínimo 12 frentistas, ¿sí?
12 frentistas, si dividimos el consumo de 165 kilowatts, 162 kilowatts, nos va a dar que cada frentista consume 13,5 kilowatts por mes. ¿Llegamos bien hasta ahí? Sí, perfecto, yo estoy anotando. Donde hay 2 luminarias, ese consumo baja de 13,5 al haber nada más que en las esquinas, y está compartido con las otras 3 calles que confluyen en esa esquina, tiene una cuarta parte en una esquina y otra cuarta en la otra. Por lo tanto, tiene el consumo de media luminaria en toda la cuadra. Eso significa, perdón, siguiendo el mismo criterio, un consumo de 4,5 kilowatts por mes para cada frentista. Y donde hay una sola luminaria, que es donde hay una luminaria en una esquina y después no hay más, hasta los 100 metros se considera que ese vecino que vive del último foco de la esquina hacia la oscuridad, en los primeros 100 metros está abastecido con una luminaria. A ese tiene un consumo de 2,25 kilowatts. ¿Llegamos bien ahí? Sí, perfecto. Estas son 3 categorías, las más importantes, porque las demás que tienen muchas luminarias son en contadas casos. Sí, ¿no? Sí, es un porcentaje mínimo respecto a la... Mira, lo que surge es lo siguiente. A ver, con una luminaria el consumo son 2,25 kilowatts. Con 2 luminarias el consumo es 4,5 kilowatts. Con 3 luminarias el consumo es, muchas gracias, 13,5 kilowatts. ¿Cuánto pretende cobrar el municipio? Ahí vamos al caso. Por ejemplo, donde hay una luminaria que el consumo son 2,5 kilowatts, el municipio propone cobrarle 10 kilowatts. Eso significa un 333% más que lo que se consume. Donde hay 2 luminarias, cuyo consumo es 4,5 kilowatts, el municipio propone cobrarle 24 kilowatts. Eso es el 433% más del consumo. Y donde hay 3 luminarias, el consumo es 13,5 kilowatts y el municipio pretende cobrar 30 kilowatts, que eso representa el 151% más que el consumo. ¿Sí? Eso es lo que pide el municipio. Romano, desde Unidad Ciudadana, hizo una propuesta mucho menor. ¿Sí? Y vamos a la comparación. A ver, Romano dice, donde haya una luminaria, cobrémosle 28 pesos con 35, que representan 6 kilowatts. Lo voy a llevar a kilowatts para que podamos comparar todos los casos. Donde hay 2 luminarias, que habría que cobrarle 4,5 kilowatts, Romano propone cobrar 13,8 kilowatts. Y donde hay 3 luminarias, que habría que cobrar 13,5 kilowatts, Romano propone cobrar 19,2%. ¿Qué significa esto en términos porcentuales? Por ejemplo, y acá está los defensores de los... La forma en que Romano cuida la plata de los y sobre todo de los más desprotegidos. Fíjate, la propuesta de Romano, comparado con el consumo real. Para los de un luminaria, que es la gente más humilde, porque es la que vive más lejos, salvo excepciones, que hay algunas quintas y demás, el aumento que propone Romano es del 167% sobre el costo real. Donde hay luminarias, 2 luminarias, sectores muy alejados de la ciudad, donde vive la gente más desprotegida, la propuesta de Romano es 206% más que el costo real. Y donde vive la gente que está un poquito mejor, fíjate vos, Romano propone un 43% más. Entonces yo digo, dejémonos del discurso político fácil y del tilinguismo y de tratarme a mí de una mente iluminada. Yo creo que hay que tener muy pocas luces para poder hacer estos cálculos y saber dónde uno está parado y cómo está defendiendo los intereses, sobre todo de la gente de menores recursos. No lo veo a Romano defendiendo esto. Por eso que quería expresar estas cuestiones, porque esto es bastante fácil de hacer y se debería hacer con todas las tasas. Pero además, ahora, Eduardo, esto sí que es parte de la tarea, pero innegable de los sin ninguna duda, concejales. Sin ninguna duda. Fíjate que le van a ir a plantear esto a los mayores contribuyentes, y los mayores contribuyentes de esto no saben ni papa.
también tendrían que saber. También tendrían que saberlo. Para eso se anotan, sí, es sí, voluntario, claro. Sí, sí, se anotan, pero no es para ir a levantar la mano y decir lo que dicen bueno, por eso. la mayoría. Es cuestión de ir a plantear estas cuestiones. Y habría que hacer lo mismo con la tasa de barrido y limpieza, de la red vial, etcétera, etcétera, etcétera. Que por otra tasa Eduardo, perdóname que te interrumpa, otra tasa que se acerca a la realidad y que tiene una altísima cobrabilidad es la red vial. Sí, claro. Precisamente porque está tercerizado el servicio también. Entonces es bastante más fácil de analizar costos, ¿sí? Pero hay que analizar los costos, porque si mañana la cooperativa vial viene y nos dice, ahí están en Luján, les quieren cobrar 400 pesos por hectárea de tasa vial, el productor está que vuela. Lo que pasa es que hay muchos country, entonces le cobran la tasa vial en función de los country, pero los que son productores agropecuarios, que hay tambo y productores pequeños, tiene están que al ver horno. una cosa con Bueno, pero digo, si mañana viene la cooperativa vial de acá y dice, no, nosotros queremos 400 pesos de tasa, y nadie puede decir que sí ni que no, porque no estudian los costos. A ver, si la cooperativa eléctrica mañana viene y dice, no, está bien lo que ustedes proponen, ¿cómo no va a estar bien si mirá lo que están cobrando? Esto es un disparate. Si lo llevamos a números, fíjate, pagas. Un usuario, lo que dice la ordenanza fiscal es que los kilowatts que propone cobrar el municipio, que no lo propone en pesos, sino en kilowatt, cosa que está muy mal, porque es una tasa que se está cobrando en producto. Yo quiero ver cómo hacen para poner en el cálculo de recursos el producto. Tienen que poner el producto. Porque lo tienen que entonces transferir un recurso tienen tantos kilowatts. ¿En qué lo van a gastar? Les van a sobrar kilowatts, porque de acuerdo a lo que cuesta el servicio y lo que ellos pretenden cobrar, le van a sobrar kilowatts, tendrán que pagarle a alguien con kilowatts de electricidad, porque no tienen peso. Voy a hacer una pregunta ingenua. Pero digo esto, termino, sí. Ricardo, con esto. Por ejemplo, a un vecino, a vos o a mí, que tenemos 3 luminarias en nuestra casa, nos va a costar el alumbrado público, de acuerdo a lo que dice la ordenanza fiscal, que es en función de la tabla propuesta por OSEBA para la empresa EDE Sociedad Anónima, en el tramo que se llama T1AP, que es tramo 1 alumbrado público, el costo hoy, el que está vigente, es de 3,88 pesos masiva por kilowatt. Nosotros vamos a estar pagando los 34 kilowatts, casi prácticamente 159,80, 160 pesos por mes de alumbrado público. Cuando en realidad, si pagáramos lo que realmente se consumen, pagaríamos 63 pesos. Un poquito más de lo que pagamos el año que pasó. Una pregunta ingenua, que seguramente se estarán haciendo algunos que nos están escuchando. Este importe de la tasa fijada por la ordenanza, ¿lo cobra la cooperativa? Lo cobra la cooperativa. ¿Se lo transfiere a la municipalidad? Se cobra el costo del servicio del alumbrado público y el resto se lo entrega a la municipalidad. ¿Y qué cálculos hace la cooperativa para...? Ah, no lo sé. Este es el cálculo de lo que gastan las lámparas que están puestas en la calle. Ahora, ¿cómo mide...? ¿No existe la posibilidad de que ese importe se lo quede la cooperativa eléctrica? ¿Completo? Sí. Tranquilamente, porque yo no sé quién controla esto. Nadie, como no hay un cálculo de costo. A ver, esto es un cálculo de costo en función de las lámparas que nosotros salimos a la puerta y vemos, mira, acá hay una lámpara, acá en el medio, una en cada esquina. ¿De cuánto es esa lámpara? De 250 watts. Bueno, el consumo en esta cuadra es tanto. ¿Cuánto cuesta? Lo que dice la ordenanza fiscal, el kilowatt. Listo, paguemos eso. El resto, no sé qué... A ver, cuando la cooperativa asume el cobro de la tarifa que marca OSEBA, que es el que está cobrando, yo lo controlé con mi factura de luz, no me hace recargos por el 20% de pérdida en el suministro, nada. No, a mí me cobran los kilowatts que yo consumo, ¿sí? Las pérdidas en el sistema estarán incluidas en esa tarifa. Sí, por supuesto. O sea, yo las estoy incluyendo 2 veces acá, porque las incluyo por un lado y después pongo la tarifa entera. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Entonces, yo no sé quién es el que mide el consumo. Alguien lo tiene que medir, porque no te pueden cobrar. Y si no, tendrán contadas las luminarias y tienen que hacer este cálculo. Es decir, mire, tenemos puesta 5.000 focos de 250 watts, o sea que esto está prendido tantas horas por día, usted me consumió esta energía, págamela. ¿Me explico? Sobre eso,
¿Puede existir algún elemento que controle el consumo? Es que debiera existir un elemento que controle el consumo. Yo no sé cuál es el medidor de la municipalidad del alumbrado público, Claro, por eso. pero está conectado a una red que no es que sale electricidad para cualquier lado. Ahí hay algo para medir. Yo no lo sé. Nunca vi una factura de la cooperativa eléctrica. No sé cómo lo factura. La verdad no lo sé. Pero bueno, es una buena inquietud. Este es el consumo claro, real de las lámparas. Sí, por supuesto. Le hemos calculado lo que la cooperativa dice que pierde en la entrega de energía, que dicen que pierde un 20%, que es posible, hay pérdidas por todos lados. No estoy discutiendo eso. Y estoy suponiendo de que todas las lámparas son de 250 watts, que no lo son. Que no lo son. No, eso con seguridad no lo son. Entonces, digo, no pude, estuve investigando por todos lados a ver si con la pérdida de capacidad lumínica que tiene una lámpara, perdía, o sea, si era equivalente. Consumía menos potencia, claro. ¿no? Sí, no, la verdad, no creo que sea así, pero me quería cerciorar, porque hay lámparas que sí, yo sé que son de 160 watts y dan luz como una vela, porque están completamente gastadas. Bueno, lo que es mantenimiento de la iluminación, eso corre por cuenta del prestador, que se supone que está ganando un peso con el servicio que está prestando. O sea que yo no tendría que considerar que dentro de este costo tengo que poner reparaciones, mantenimiento de las lámparas. No, eso, si yo te estoy cobrando, me tengo que hacer cargo de que la lámpara funcione, yo no te puedo, se quema el foco y yo no te puedo cobrar el foco. No, por supuesto que no. Y si te cobro el foco no te puedo seguir cobrando la energía. No, seguro. Bueno, entonces yo digo, esto se puede hacer. Nosotros desde aquí pregonamos, y afortunadamente el año pasado, este año, ¿verdad?, se aprobó, y ya termino, una ordenanza creando una oficina de estadística, y el sentido que tenía, que nosotros planteamos desde acá, y aparentemente fue lo que entendieron los concejales que lo plantearon, era la necesidad de contar con información precisamente para hacer este tipo de cálculos, y que el municipio fuera pisando sobre firme. En una situación, en todas las situaciones, pero en una situación de crisis como la actual, cada pesito que nosotros le podemos ahorrar a un vecino, no cobrándoselo de más, es muy importante. Por supuesto. Y cada pesito que acá se cobra de más, que esté volcado en alguna tasa donde se está cobrando de menos, que no me extraña que haya tasas que sean completamente deficitarias, bueno, eso sería lo que generaría un equilibrio y le dejaría al municipio un volumen de dinero necesario para, no digo que va a resolver todo, pero para hacer alguna obra pública o para mejorar la situación de su empleado, que realmente es lamentable, ¿no? Entonces, digo, bueno, estas cosas tienen que existir. En el presupuesto 2019, en ningún lado, ni expresamente dicho, ni a través de los números, vi la inclusión de una oficina de estadística para llevar adelante este trabajo que es completamente necesario en cualquier tipo de administración seria y sobre todo de recursos públicos que se quiera llevar adelante. Seguiremos sin información y manejándose al voleo, como evidentemente hizo Romano acá, que creyó que estaba beneficiando a los más vulnerables y precisamente es a los que más necesitados están, le está cobrando el 167% más de los costos a la gente que tiene una luminaria por cuadra y el 206% a la gente que tiene 2 luminarias por cuadra. A los que tenemos 3 y que estamos en mejores condiciones, el aumento sobre el costo es solamente del 43%. ¿Qué se copiaría, si se quiere, la inflación? Sí. Sí, copiaría. Sí, te cuento. Entonces, no se puede seguir trabajando al boleo. Hay que trabajar con la estadística. Para eso está. Y esto es lo serio. Lo otro, pónganle el título que quieran. Nada más. Muy bien, señores. ¿Qué tenemos para el cierre, don Mateo?